Hola jóvenes, buenas tardes. Vamos a dar inicio con nuestra clase número 11. Veamos pues. La semana pasada nos habíamos quedado concluyendo la parte de las actas notariales, ¿verdad? Recuérdense que haciendo un breve repaso como de en qué consisten las actas notariales, y su clasificación. Recuérdense que vimos lo referente a las actas notariales que están ubicadas en nuestro código notarial y ahí nos indica en qué consiste y los requisitos, ¿verdad? A partir del artículo 60 de nuestro código notarial, nosotros encontramos entonces las actas notariales y ahí encontramos lo referente a que el notario, en los actos en que intervenga por disposición de la ley o a requerimiento de parte, levantará actas notariales en las que hará constar los hechos que presencia y circunstancias que le consten. En el artículo 65 se establece lo referente a los requisitos, ¿verdad? Que debe contener nuestras actas notariales. Ahí encontramos que el notario hará constar en el acta notarial el lugar, fecha y hora de la diligencia. Esto estos requisitos nosotros vamos viendo la diferencia entre una escritura pública, por ejemplo, o un instrumento protocolar y los que van fuera del protocolo, ¿verdad? El nombre de la persona que lo ha requerido o los nombres de las personas que van a intervenir dentro del acto. ¿Es obligatorio que lleve el nombre del notario? No es obligatorio, ¿verdad? No lo encontramos nosotros como obligatorio, pero recuérdense que siempre hemos hablado lo referente a la redacción, que la redacción al final va a depender de cada notario, ¿verdad? De cómo lo desee, cómo desee faccionar y redactar sus instrumentos o los documentos que usted va a autorizar, ¿verdad? Ese toque personal ya se lo va a dar usted, siempre y cuando cumpla con los requisitos legales y que tenga ese léxico jurídico, ¿verdad? Adecuado. También encontramos dentro de los requisitos lo referente a el valor y el número de orden del papel sellado en que serán extendidas las hojas anteriores a las últimas. Yo les había mencionado que recordemos que acá todavía encontramos ciertos artículos que nos mencionan como o que nos hacen referencia a papel sellado de menor valor, ¿verdad? Ahora lo que nosotros utilizamos, y eso ya lo vimos que se encuentra regulado en la ley del impuesto de timbres fiscales, en el reglamento de la ley del impuesto de timbres fiscales, lo encontramos regulado ese cambio, ¿verdad? En hojas de papel bond normal y el impuesto eh, se va a cubrir a través de especies fiscales, ¿verdad? Bueno, lo del impuesto que cubren las actas notariales, no recuerdo ahorita si lo vimos en la clase pasada, pero si no lo llegamos a ver, de todos modos ahorita lo vamos a ver, ¿verdad? Donde se encuentra establecido. Tenemos entonces en los protestos, inventarios y diligencias judiciales se observarán las disposiciones especiales determinadas por la ley para cada caso sin que sea obligatoria la concurrencia de testigos. Y en el artículo 62 encontramos que el notario numerará, sellará y firmará todas las hojas del acta notarial, ¿verdad? Bueno, entonces, esto también es importante. Muchas veces encontramos actas notariales que únicamente van firmadas y selladas por el notario al final, y tal vez no hay tanta relevancia, pero al momento de que esa acta, por ejemplo, llegue a, se tenga que armar algún expediente que vaya para alguna institución del Estado o una institución pública, privada, perdón, posiblemente si les vayan a requerir que sean firmadas y selladas cada una de las hojas, ¿verdad? Entonces,
Acá ustedes lo podrán encontrar o en la práctica ustedes tal vez se van a dar cuenta que no es tan necesario, tan obligatorio para algunos colegas a la hora del ejercicio profesional, pero la ley sí lo establece, ¿verdad? Entonces, si en algún momento alguna institución, por ejemplo, que ustedes presenten un acta notarial para emitir un dictamen ante la Procuraduría General de la Nación, por ejemplo, y ellos con toda libertad pueden pedir que el notario faccione nuevamente un acta notarial porque no cumple con el requisito de la firma y sello en cada hoja. Puede ser, ¿verdad? Para que ustedes tengan ese conocimiento de que al final la ley sí lo establece. Tenemos entonces acá, quiero ver, acá fue donde nos quedamos, ¿verdad? Si ustedes recordarán, vimos en qué consistía la estructura del acta notarial. Estaba, en cuanto a su estructura, está la rogación, la expresión del objeto o especificar cuál es la finalidad del acta notarial como tal, ¿verdad? Como poner un título, ¿sí? Por ejemplo. Y encontramos la narración del hecho, entonces ahí es donde se va a formular lo que los requirentes le están solicitando a usted o la razón del por qué se va a faccionar esa acta notarial, ¿verdad? Por cómo la van a redactar ustedes. Por lo regular, y eso lo vamos a ver ahorita más adelante, la narración la vamos a establecer a través de cláusulas, ¿verdad? Cláusula primera, cláusula segunda y etcétera, dependiendo de la cantidad que sean necesarias, dependiendo de qué acta notarial nosotros estemos redactando. Y por último está la autorización del instrumento por el notario, ¿verdad? Entonces, de ser necesario, hay actas notariales como nosotros pudimos haber observado dentro de la clasificación en la clase anterior, deben de ir firmadas o deben llevar el consentimiento del requirente o de los requirentes. Van a haber otras en las que, por ejemplo, solo va a ser necesario el que vaya a una autorización del notario, pero todo depende de qué tipo de acta notarial nosotros estemos redactando. En su mayoría y de preferencia, es necesario que lleve la firma de los requirentes, ¿verdad? Veamos, pues entonces acá nosotros encontramos, y esto lo vimos al final de la clase de la semana pasada, pero lo vimos un poquito rapidito, por eso es que lo estamos reforzando el día de hoy para que no les quede ninguna duda. Entonces, encontramos nosotros lo referente a la rogación y tenemos que la rogación o el requerimiento de prestación de funciones es el acto de solicitar por parte de los interesados a el Ministerio Notarial o el servicio o la asesoría de usted como notario. ¿Cuáles son los elementos que va a llevar o que se tienen que tomar en cuenta a la hora de redactar esta parte de la rogación, que podríamos manejarlo como un tipo, el encabezado o la introducción, por ejemplo, ¿verdad? Tenemos el lugar y fecha, tenemos la hora, el nombre del notario, que ya vimos que la ley, ahorita que le dimos lectura a los artículos, vimos que en ningún momento decía que se tenía que incorporar el nombre del notario, ¿verdad? Es opcional. El nombre del requerente, ese sí es obligatorio. La identificación del requerente, nosotros ya sabemos en qué consiste toda esa parte de la identificación, ¿verdad? No es únicamente que se identifique con su nombre completo y el documento personal de identificación. Ahí vamos a incluir nosotros todas las partes o todos los atributos de la personalidad, ¿verdad? ¿Se recuerdan que eso lo vimos en su momento en Derecho Civil y en qué consistía? Y tenemos la dirección o la ubicación en donde se encuentran constituidos, porque no siempre vamos a estar constituidos en
la oficina jurídica o la oficina profesional del notario. Muchas veces, si se trata de algún acta de presencia, por ejemplo, entonces, por lo regular, se acude al lugar, ¿verdad? Porque recuérdense que en ese tipo de actas usted va a hacer constar los hechos que ve o presencia. Y tenemos el municipio y el departamento, ¿verdad? Bueno, entonces, acá nosotros vamos a encontrar, o yo les coloqué un breve ejemplo de cómo redactar eh, la parte de la rogación de las actas notariales. Em, ¿Qué márgenes vamos a utilizar por lo regular? Bueno, ya vimos que vamos a utilizar hojas de papel bond normal. Por forma y por presentación, por lo regular usamos el mismo margen que un instrumento público o una escritura pública o una escritura matriz, ¿verdad? Puede variar definitivamente, que no sean estrictamente 25 líneas, pero por lo menos que lleve una forma o apariencia similar, ¿verdad? Por presentación. Eh, Como les digo, pues en lo personal yo utilizo el mismo formato que utilizo para las escrituras matrices, ¿verdad? Bueno, estas sí pueden imprimirse de ambos lados, ¿verdad? No hay ningún problema. En, Vamos a ver, ¿qué más? Reglón abierto, acá se los coloqué como reglón cerrado por el espacio, ¿verdad? Para que no saliera muy extensa la redacción. Entonces tenemos acá en la ciudad de Guatemala, el departamento de Guatemala, el 18 de septiembre del 2022, siendo las 17 horas con 30 minutos, Ligia Marilis de la Asunción López Urtarte, notaria a requerimiento de la señora María Estela Martínez García, de 35 años de edad, soltera, cocinera, guatemalteca, quien se identifica con el documento personal de identificación con código único de identificación 2410, espacio 86610, espacio 0501, extendida por el Registro Nacional de las Personas, República de Guatemala. Me encuentro constituida en Primera Avenida, número 50, zona 5, Ciudad de Guatemala, Departamento de Guatemala. Eso es lo que constituye entonces nosotros a la hora o que tenemos que tomar en cuenta a la hora de que hacemos la redacción de la parte de la rogación. Veamos. Tenemos entonces la expresión o el objeto, la finalidad o el propósito de la rogación o requerimiento que se le formula al notario, a usted como notario. En esta parte se expresa de manera clara y precisa que se desea que se realice, qué es lo que va a desear o qué es lo que necesita que realice el notario a través del acta. Pues la actuación notarial no podrá exceder esos límites ni puede darse si no existe esa solicitud de intervención del notario. Pues, entonces, acá quiero ver, ay, no puede ser, permítanme, quiero ver que, ahí está. Veamos, pues,
Ahí estamos. Tenemos entonces el ejemplo de lo referente al objeto o a establecer el objeto del acta notarial que se nos ha requerido. Acá en la primer parte, ¿verdad? Que es la parte de la rogación, que como les expliqué en la clase pasada, eh, se las dejé para que ustedes vieran la diferencia de cuál es la rogación y cuál es la parte del objeto del acta notarial. En este caso, a continuación o la continuación de la rogación, encontramos que me manifiesta la requerente que solicita mis servicios profesionales a efecto de hacer constar en acta notarial su declaración jurada de los hechos que se indican más adelante y para tal efecto se procede de la siguiente manera. Dos puntos y a partir de ahí ya empieza la parte de la narración de los hechos, que es la que yo les digo que por lo regular se hace con cláusulas, ¿verdad? Cláusula primera, cláusula segunda, tercera y etcétera. Si solo se necesita una cláusula, pues una nada más es necesaria. Todo depende de qué es lo que ustedes van a establecer dentro del acta notarial. Entonces, acá esto va seguido, ¿verdad? Como les indiqué en la clase pasada, esto va seguido. Yo se los coloqué aquí separado para que ustedes pudieran ver la diferencia o cómo es que va realmente, ¿verdad? Bueno, tenemos la siguiente y es lo referente a la narración y qué es lo que vamos a encontrar nosotros en la narración. Encontramos que en la parte que se refiere a la narración de los hechos o circunstancias, el notario deberá mantener la objetividad e imparcialidad para realizar su función como fedatario, pero también como profesional del derecho, quien conoce y juzga la situación desde la perspectiva de la legalidad, desapasionada y serenamente consignando en el instrumento notarial de manera veraz lo que en la realidad se sucede sin alterar desde su perspectiva lo que es. La narración se redacta mediante puntos, ¿verdad? Los cuales se designan conforme la numeración ordinal, que era lo que yo les mencionaba, ¿verdad? Vamos a colocar primero, segundo, tercero, etcétera. Depende de lo que nosotros vamos a establecer. Luego, dentro de la autorización, nosotros vamos a encontrar que después de la narración se consigna el cierre, en el cual se hace constar que se termina el instrumento, generalmente expresando que ello ocurre en el mismo lugar y fecha, luego de transcurrido determinado tiempo, ¿verdad? Yo acá les coloco tantas horas con tantos minutos, y mediante la firma y la impresión del sello del notario nace a la vida legal o a la vida jurídica el instrumento público, en este caso el acta notarial que usted está redactando, junto con el consentimiento de los requirentes, que era lo que yo les mencionaba. Inmediatamente después del cierre, ¿qué es lo que va a contener el cierre? Bueno, terminamos la parte de la narración y continuamos con el cierre, el cual es similar al de un instrumento público. Y yo creo que acá les coloco un ejemplo, ahorita lo vamos a ver, pero por lo regular lo manejamos como leo lo escrito al requirente, quien bien enterado de su contenido, objeto, validez y demás efectos legales, lo acepta, ratifica y firma. Punto, ¿verdad? Viene la firma del requirente o los requirentes en este caso, si fueren más, y luego va su autorización como notario, seguido de su sello. Bueno, va precedido también de las palabras ante mí, ¿verdad? Ante mí. Firman y sellan y ya se colocan los impuestos correspondientes. Ahorita les vamos a ver el ejemplo que les tengo yo por acá. Aquí estamos, ¿verdad? Con el ejemplo. Y tenemos,
Bueno, no habiendo nada más que hacer contar, se finaliza la presente acta notarial en el mismo lugar y fecha, 30 minutos después de su inicio. Esto varía, depende, ¿verdad? Depende de qué es lo que ustedes han realizado. Por ejemplo, si nosotros hablamos de un acta de, de un matrimonio, ¿sí? Esa por lo regular le ponemos 1 hora o 2 horas después de su inicio, ¿verdad? Depende de cómo la redacta usted o cuánto tiempo le lleva. Luego le colocamos, leo íntegramente al requirente, quien bien enterado de su contenido, objeto, validez y demás efectos legales, lo acepta, ratifica y firma. Haciéndolo a continuación el notario, ¿verdad? Que autoriza y que de todo lo consignado da fe. Esto también, esta parte de haciendo a continuación la firma del notario, pues es opcional, ¿verdad? Esto ya depende de la redacción, si usted lo quiere colocar o no. Tenemos otras redacciones que, por ejemplo, les colocan únicamente ratifica y firma junto con el notario o junto con el notario que da fe, ¿verdad? Es opcional. Si a usted se le olvidó dentro de su redacción porque tenía prisa por redactar el acta notarial, entonces, si no lo coloca, por ejemplo, con que vaya, ratifica y firma, no hay ningún problema si usted no le coloca que usted como notario lo autoriza. Con su firma y su sello va a ser más que suficiente, ¿verdad? El doy fe, por ejemplo, ese sí, tiene que ir. Eh, tenemos entonces la siguiente. Lo del impuesto. ¿Dónde vamos a encontrar el impuesto a cubrir dentro de las actas notariales? Toda vez de que nuestro código notarial en los artículos del 60 al 62 no nos lo indica. Entonces nosotros ya venimos y vamos a establecer que vamos a encontrar que va a llevar un timbre fiscal y un timbre notarial para cubrir el impuesto que corresponde a las actas notariales. Todas las actas notariales llevan el mismo impuesto. ¿Cuál es ese impuesto? Un timbre fiscal del valor de 50 centavos del quetzal y un timbre notarial del valor de 10 quetzales. ¿En dónde lo vamos a encontrar regulado? Lo encontramos regulado. El de 50 centavos, pues definitivamente ya sabemos que lo vamos a ubicar en la ley de timbres fiscales, específicamente en nuestro artículo es en el artículo 5 de nuestra ley del impuesto de timbres fiscales, artículo 5, y nos vamos al numeral 6. Allí encontramos nosotros lo referente al impuesto de 50 centavos. ¿Y qué establece? Dice, en los índices, testimonios especiales, copias simples legalizadas y actas notariales, por cada hoja de papel, 50 centavos. ¿Sí? Recuérdense que estamos ante tarifas específicas, ¿verdad? Por eso es que lo encontramos regulado en el artículo 5, en las tarifas específicas. Bueno, entonces ahí ya no hay confusión, ¿verdad? Ya no nos perdemos en cuanto a qué impuesto y cuál es el monto que debe cubrirse. Y referente al impuesto del timbre del valor de 50 centavos, no, perdón, de 10 quetzales del notarial, entonces, como lógica, nosotros nos vamos a nuestra ley de timbres fiscales, de timbres notariales, perdón, ya los voy a confundir más. Nos vamos a nuestra ley de timbres notariales y ahí encontramos lo referente a qué impuesto se debe cubrir, ¿sí?
La diferencia de cuando nosotros cubrimos el impuesto en los testimonios especiales, acá en el artículo tercero, en el numeral segundo, en la literal C, allí nos va a dar de una vez el impuesto a cubrirse, ¿sí? Entonces ahí encontramos artículo 3, numeral 2, literal C, encontramos las actas notariales y de legalización de firmas o documentos, se va a cubrir el valor de 10 quetzales. ¿Sí? Entonces, ahí estaríamos con ese impuesto a cubrir en las actas notariales. Timbre fiscal del valor de 50 centavos del quetzal, según nuestra ley de timbres fiscales, timbres fiscales, artículo 5, numeral 6. Y el notarial, que es en la ley de timbres notariales, artículo 3, numeral 2, inciso C. ¿Estamos? Estos timbres a la hora de ser colocados, deben de ser inhabilitados, ¿verdad? Ya saben ustedes en qué consiste esa inhabilitación de los timbres. El fundamento legal, bueno, aquí ya se los había colocado, pero se los acabo de dar ahorita con lo referente a cada uno de los timbres y les coloco el timbre notariado haciendo énfasis en las actas notariales, el timbre forense y notarial referente al impuesto notarial que se cubre de 10 quetzales y la ley del impuesto de timbres fiscales y de papel sellado especial para protocolos, haciendo referencia al timbre de 50 centavos fiscal, ¿verdad? Entonces, con eso estaríamos concluyendo. Espérenme que se me movió aquí. Impuesto, fundamento. Ahí estamos. Bueno, entonces con eso estaríamos concluyendo nosotros con lo referente a las actas notariales y para que, cuál es su función o cuál es su finalidad como tal, ¿verdad? En cuanto a una determinada cantidad o definición de actas notariales, es imposible que nosotros podamos determinarlas porque son variadas, ¿verdad? Desde declaración de declaraciones testimoniales, un hecho de tránsito, una declaración jurada, un protesto, por ejemplo. Si estamos en jurisdicción voluntaria, encontramos también actas de inventario, las de requerimiento o las actas también de sobrevivencia, ¿verdad? Que también las hicimos mención en su momento, las de un matrimonio también, ¿verdad? Bueno, entonces son muchas las actas que en su momento se pueden redactar, lo único que tenemos que, si nosotros manejamos la estructura de cómo redactar un acta notarial, ahí no hay ningún problema. ¿Verdad? Ahí no nos perdemos y si en algún momento ya dentro del ejercicio profesional se nos llegara a olvidar, pues con que sepamos dónde está ubicado. Por ejemplo, ahorita para su examen es importante que ustedes manejen las dos formas, ¿verdad? La doctrina, que es lo que nosotros muchas veces vemos acá, y también la ley, ¿verdad? Puede que dentro de nuestro examen nos pregunten el fundamento legal. Tal vez nos quedó de memoria el qué era un acta notarial, pero en el momento en que nos pregunten, que nos fundamentemos, ¿verdad? En dónde encontramos nosotros lo referente a las actas notariales, pues podemos
localizarlos sin ningún problema, ¿verdad? Y ya dentro de nuestro ejercicio profesional, si en algún momento se nos escapa cuáles eran los requisitos, pues ya sabemos dónde están ubicados y sin ningún problema podemos ir a revisar nuestra ley y así que nuestra acta notarial a la hora de redactarla vaya perfecta. Tenemos entonces lo referente a las actas de legalización. Bueno, cuando nosotros hacemos énfasis a las actas de legalización como tal, nosotros no es que tengamos acá ahorita en qué consiste una legalización como tal, nosotros vamos a establecer o vamos a definir, pero si nosotros ya sabemos en qué consiste el acta de legalización o en qué consiste un acta, va a ser aquella redacción notarial y decimos notarial porque debe de ir redactada por un fedatario, por un notario, ¿sí? Entonces, por eso es que nosotros lo encontramos como una definición, o más bien, no encontramos, si nosotros encontramos solo acta de legalización, no vamos a encontrar una definición. Vamos a encontrar ahorita más adelante definición de acta de legalización de firmas y definición de acta de legalización de documentos, haciendo énfasis para qué función es para cada una. Pero ahorita que nosotros entramos a ver un acta de legalización, ¿en qué va a consistir? Entonces, ahorita nosotros hagamos una autorredacción de qué es lo que nosotros consideramos que es un acta de legalización para ver o para que nosotros calculemos realmente cómo estamos en cuanto a ese conocimiento, ¿sí? De legal en cuanto a estas actas. Si nosotros manejamos un acta, lo vamos a manejar como un documento que debe cumplir con ciertos requisitos y que va por escrito. Si le agregamos nosotros la parte de la legalización, entonces nosotros ya le vamos a complementar que esa acta es un documento que va por escrito, que debe cumplir con ciertos requisitos y que además tiene valor porque es autorizado por un notario. Entonces, eso es un acta de legalización. ¿Estamos? Que viene siendo similar a la del acta notarial, solo que acá ya nos da la especificación de qué vamos a legalizar nosotros o qué es lo que usted como notario va a decir que sí es auténtico o que sí es verdadero, ¿verdad? A diferencia de las actas notariales, por ejemplo, que nosotros estamos haciendo constar hechos, ¿sí? Ya sea que nosotros los presenciemos o que nos trasladen la información. Y aquí, ¿qué va a pasar con estas actas de legalización? Acá va a consistir en que usted como notario va a dar fe, por ejemplo, en la de firmas, que las firmas que son puestas o son consignadas, realmente las colocó la persona que dice que está firmando el documento, ¿verdad? O si estamos hablando de los documentos, pues van a ser aquella, a establecer usted como notario que realmente el documento usted le está dando un valor legal porque usted lo está, se reprodujo del original. ¿Estamos? Entonces, automáticamente es como que fuera el original en ese momento. ¿Sí? Bien, entonces, solo para que nos tengamos una idea en qué consiste cada una de ellas. Entonces, bueno, tenemos las dos clases de legalización, ¿verdad? Legalización de firmas y la legalización de documentos. Cuando nosotros hablamos del acta de legalización de firmas, también conocida como una auténtica, ¿verdad? Estas son las famosas auténticas. Pero para usted como profesional es un poquito más formal o se establece dentro de su léxico jurídico el que le denomine como acta de legalización de firmas, ¿verdad? Bueno, encontramos entonces que la legalización es una certificación dada por uno o más notarios funcionarios que aseguran la autenticidad de una firma.
La legalización es el testimonio de autenticidad de una firma que puede ser la de un particular o la de una autoridad o funcionario judicial o administrativo. Esta es una definición de Enrique Jiménez Arnau. Luego tenemos la legalización de firma dentro del derecho notarial puede definirse. Es el acto por medio del cual un notario autentica una firma que aparece en un documento que se le presenta, la cual es reconocida por una persona que dice ser la autora, o bien que la asigna en presencia del profesional, quien para el efecto previamente ha identificado a la persona o hace constar que es de su conocimiento. Aquí nosotros ahorita ya nos vamos haciendo una idea o recordamos, por lo menos cuando vimos dentro de nuestros cursos normales, cuál era la redacción de estas actas notariales, ¿verdad? Estas son un poquito más fáciles porque son un poquito más, son cortas, entonces no se nos complica tanto en cuanto a los requisitos ni en cuanto a la redacción. Acá mencionamos, bueno, voy a terminar de dar las definiciones y vemos las clases. Tenemos también otra definición de la legalización de firma, como que es la certificación que facciona un notario en el documento que se le presenta o en hoja anexa, en donde hace constar, de acuerdo con las formalidades de ley, que una persona ha reconocido la firma que en él aparece, que en el documento, ¿verdad? O bien que han sido asignado el documento en presencia del profesional. Entonces, acá es donde van a surgir dos formas o dos clases de actas de legalización de firma. Tenemos, encontramos nosotros ahí, entonces, las clases de acta de legalización de firma y encontramos la firma puesta y la firma reconocida. ¿Cuál va a ser la diferencia entre cada una de ellas o en qué consiste cada una de ellas? Cuando nos hablamos nosotros de la firma que está siendo puesta, se hace referencia a que la firma se está, o el documento que se le lleva al notario, o el formulario que se le lleva al notario para que realice el acta de legalización de firma, a veces va en blanco, por ejemplo. Entonces, la persona lo llena hasta cuando está con nosotros. Y en ese momento la persona firma, ¿sí? Entonces, a esa nosotros le vamos a conocer como acta de legalización de firma puesta, ¿sí? Porque en ese momento está firmando. Y está la clase de acta de legalización de firma que es reconocida. ¿Por qué? Porque el formulario o el documento en su momento puede que ya nos llegue o que ya lleguen con nosotros con el documento ya firmado, ¿sí? Entonces, usted no está viendo que está asignando o que está firmando en su caso, ¿verdad? Entonces, se establece como reconocida. Usted va a ver que efectivamente después del acta de legalización, la persona vuelve a firmar, ¿sí? Pero la que ya llevaba el formulario ya iba con la firma. Entonces, únicamente la colocamos dentro de la redacción como reconocida, ¿verdad? Porque usted está viendo que ya está la firma, la persona dice ser la autora de la firma y nuevamente vuelve a asignar y no hay ningún problema, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia entre una y otra, ¿sí? Bueno, todo depende de qué documento sea.
Antes, por lo regular, no sé si ustedes tuvieron conocimiento o tuvieron algún momento a la vista o posiblemente cuando estaban dentro de sus semestres regulares, que era lo más común, el, un certificado de propiedad de un vehículo, ¿sí? Que allí nosotros, por lo regular, se recibía el título del vehículo, pero muchas veces ya iba firmado el título, ¿sí? O se hacía el negocio de la compra-venta del vehículo y el vendedor lo único que hacía era darle el título ya firmado al comprador y él tenía que hacer los trámites correspondientes. Entonces nosotros, ahí es donde nosotros vemos lo referente a esa firma reconocida, ¿sí? Porque es donde él ya firmó, claro, después de la legalización tiene que volver a firmar, pero nosotros estamos viendo es que estamos reconociendo la primer firma que se consigna. O hay una gran variedad de formularios en los cuales nosotros vemos de que se les deja un espacio en los formularios para que se haga la legalización correspondiente. Entonces, incluso se les ayuda a los clientes, ¿verdad? A llenar ese formulario, firman, redactamos la legalización y ellos vuelven a firmar. ¿Estamos? Entonces, esa es la diferencia prácticamente entre una y otra. Acá les coloco una breve explicación de cada una de ellas. Ya se las di dentro de la clasificación, pero para que tuviéramos una idea un poquito más clara. Tenemos entonces que la firma es puesta en presencia del notario cuando una persona procede a asignar el documento ante el profesional. Y tenemos la reconocida, que es la firma, es reconocida cuando una persona que ha firmado el documento antes de que se le presente el notario comparece y reconoce ante el profesional que es autora de la firma y aparece suscrita en el mismo, pues acepta que la firma, en este caso la firma, ¿verdad? Es suya. Entonces, ahí no hay ningún problema. Son las dos clases. Ahorita más adelante aquí les tengo una redacción, ¿verdad? Pero si ustedes ya tienen una por ahí, es para ser un poquito más fácil. ¿Cuál va a ser el contenido de las actas de legalización? Encontramos lugar y fecha, tenemos el nombre del signatario, tenemos la identificación del signatario, tenemos la parte en la que se da fe de forma expresa que las firmas son auténticas. El signatario firma nuevamente el acta y el notario firma el acta de legalización, ¿verdad? Para dar autorización y fe de esas firmas o que las firmas son auténticas. Lo encontramos lo referente a lo de las legalizaciones. Están a partir del artículo 54 de nuestro Código de Notariado. Bueno, entonces veamos, pues ahí encontramos lo referente a las legalizaciones en el artículo 54 y vemos, los notarios podrán legalizar firmas cuando sean puestas o reconocidas en su presencia. Asimismo, podrán legalizar fotocopias y fotostáticas y otras reproducciones elaboradas por procedimientos análogos, siempre que las mismas sean procesadas, copiadas o reproducidas del original, según el caso, en presencia del notario autorizante. Bueno, entonces aquí
Aquí encontramos las dos definiciones en cuanto a las clases de legalización, ¿verdad? Cuando vimos lo referente a las actas de legalización, vimos que eran dos, la de firmas y las de documentos. En cuanto a las firmas, también tenemos dos, puesta y reconocida, que es la que encontramos acá. También encontramos la de los documentos, aquí en este mismo artículo 54. Pero ahorita solo estamos viendo el de firmas, ¿verdad? Entonces, nos quedamos en la parte en la que se establece que los notarios podrán legalizar las firmas cuando sean puestas o reconocidas en su presencia. Ahí está. Bueno, luego nos vamos al artículo 55, que es lo referente a los requisitos. Ahí encontramos las actas de legalización van a contener, encontramos el lugar y la fecha, que era lo que yo les había colocado acá en esta parte, los nombres de los signatarios, o si fuese solo uno, su identificación por los medios establecidos en el inciso cuarto del artículo 29 de esta ley, si no fuere conocido por el notario, ¿verdad? ¿A qué nos referimos acá? Al documento personal de identificación o bien al pasaporte, si fuese el caso, ¿verdad? O por lo regular, también nos lo permite la ley el establecer como persona de mi conocimiento, ¿sí? Yo ya les expliqué en qué consiste cuando se coloca que es persona de mi conocimiento, pues no hay ningún problema si lo colocamos. Si realmente es persona de su conocimiento, ¿verdad? Para que ustedes recuérdense que en su momento ya se vio lo referente a la responsabilidad que conlleva el ser notario, ¿verdad? Que hay responsabilidades tanto civiles como penales, administrativas, etcétera. ¿Se recuerdan que vimos eso en su momento? Entonces, es lo que nosotros tenemos que tener un poquito de cuidado a la hora de que realizamos cualquier redacción y autorización de cualquier documento. Veamos, pues, ¿qué necesitamos o cuáles son los requisitos? Encontramos artículo 55, literal A, cuando sean de firmas. Ya habíamos dicho eso, perdón, se me fue por un ratito el avión. Nos quedamos en fe de que las firmas son auténticas, firma de los signatarios y las firmas de los testigos si los hubieren, ¿verdad? En este caso. Y posterior a ello ya van las firmas del notario precedidos de las palabras ante mí, ¿verdad? Entonces, ya con estos requisitos, nosotros ya podemos armar una pequeña redacción de qué es lo que debe contener nuestra acta de legalización de firmas. Lo primero que tenemos que hacer es identificar a las partes. Segundo, verificamos el formulario, el documento que se necesita establecer un acta de legalización para que nosotros sepamos si la redacción va a ir como puesta o como reconocida, ¿verdad? Bueno, entonces quiero ver si aquí ya les coloco yo el ejemplo. Aquí está el ejemplo de una firma puesta, ¿sí? Entonces, vean, acá al inicio yo les coloqué el espacio, ¿verdad? Acá solo es una firma, pero como depende de qué tipo de formulario sea, entonces puede que haya espacio para dos firmas, ¿sí? Como por ejemplo cuando hacemos el endoso de un vehículo, ahí van dos espacios para las dos firmas, las del vendedor y las del comprador, el espacio para la legalización, nuevamente las firmas y el espacio para que usted como notario pueda autorizar esa acta de legalización de firmas. Entonces, una firma puesta colocamos en la ciudad de Guatemala, departamento de Guatemala, el 18 de septiembre del año 2022. Yo, Ligia Marilis de la Asunción López Hurtarte, notaria opcional, ¿verdad? ¿Por qué? Porque acá dentro de los requisitos
nosotros únicamente encontramos los nombres de los signatarios. Entonces, ustedes solo pueden colocar yo, notaria, doy fe o yo, notario, doy fe, ¿verdad? Es opcional. Tenemos entonces, doy fe que la firma que antecede o las firmas que anteceden, dependiendo, es auténtica por haber sido puesta el día de hoy en mi presencia por la señora Laura Marina Vélez Corado, quien se identifica con el documento personal de identificación con código único de identificación 2410, espacio 86610, espacio 0501, extendido por el Registro Nacional de las Personas, República de Guatemala. La signataria firma de nuevo al pie de la presente acta con el notario que autoriza. Y ahí se acabó, ¿verdad? Entonces, solo revisamos nosotros si realmente el contenido de esta legalización cumple con los requisitos que establece la ley. De ahí lo demás es parte de su redacción, ¿verdad? Eso ya usted se lo agrega a su forma muy personal de redactar, como siempre les he indicado, ¿verdad? Media vez cumpla con los requisitos de que establece nuestro código, no hay ningún problema. Muy bien. Veamos, pues tenemos acá una firma o un ejemplo de una firma reconocida. Y pueden ustedes observar que lo que varía es poco. Únicamente se va a hacer constar que se reconoce la firma, ¿verdad? Entonces, vean, tenemos en la ciudad de Guatemala, departamento de Guatemala, el 18 de septiembre del año 2022. Yo, Ligia Marilis de la Asunción López Hurtarte, notaria, doy fe que la firma que antecede es auténtica por haber sido reconocida hoy por la señora Laura Marina Vélez Corado, quien se identifica con el documento personal de identificación con código único de identificación 2410, espacio 86610, espacio 0501, extendido por el Registro Nacional de las Personas, República de Guatemala. La signataria firma de nuevo al pie de la presente acta con el notario que autoriza. Firma ella nuevamente y autorizan ustedes con su firma y sello precedido de las palabras ante mí. ¿Verdad? Entonces, ahí estamos con lo referente a las actas de legalización. Quiero ver, permíteme, las actas de legalización de firma. Veamos. Tenemos acá, les coloqué una variante cuando la persona no puede firmar o no puede signar, ¿verdad? Signar es firmar, o a veces ustedes ven acá que yo coloco la palabra signatario. Recuérdense que cuando nosotros hablamos en derecho notarial, depende de qué tipo de instrumento nosotros estemos hablando, así nosotros vamos a ver la redacción de los elementos personales, ¿verdad? Si es otorgante, en qué consiste, si es requirente, si es signatario, etcétera, ¿verdad? O el compareciente, etcétera. Entonces, por ejemplo, acá resulta que puede darse la particularidad de que la persona no puede firmar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar una firma a ruego, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cómo vamos a redactar esas firmas a ruego? Ya vimos esta pequeña parte cuando vimos lo referente a la redacción de los instrumentos públicos y cuando se debía incorporar los testigos o como los auxiliares del notario. ¿Se recuerdan que vimos lo referente a los testigos instrumentales, los testigos de conocimiento y los testigos a ruego? Y cómo era su participación dentro de los instrumentos públicos o cuándo era requerido ese tipo de testigo.
Entonces, ¿qué va a pasar con la firma ruego dentro de las actas de legalización de firmas? Y las vamos a manejar así. En la ciudad de Guatemala, departamento de Guatemala, el 18 de septiembre del año 2022, yo, notaria, doy fe que la firma que antecede es auténtica por haber sido puesta hoy por la señora Laura Marina Vélez Corado, quien se identifica con el documento personal de identificación con código único de identificación 2410, espacio 86610, espacio 0501, extendido por el Registro Nacional de las Personas, República de Guatemala, quien firma a ruego del señor José Pablo Miranda Oviedo, que por no saber firmar deja la impresión digital o dactilar, ¿verdad?, de su dedo pulgar de la mano derecha. Y Laura Marina Vélez Corado firma de nuevo al pie de la presente acta y el señor José Pablo Miranda Oviedo deja la impresión dactilar de su dedo pulgar de la mano derecha junto con el notario que autoriza. Solo les voy a cambiar aquí algo que aquí que les coloqué. Dactilar digitales, puse yo. O tal vez esto me lo movió. Bueno, ahí está, ¿verdad? Entonces, em, acá por lo regular yo les dejé únicamente, pueden ustedes observar que únicamente les dejé la F de la firma y ahí lo que yo hago es colocar la impresión dactilar de la persona que no puede signar, ¿verdad? Se tiene que hacer 2 veces, definitivamente, ¿verdad? Y recuerden que la redacción puede variar, ¿verdad? Puede variar. Eso depende de ustedes. Bueno, ahí estamos entonces con las 3 variantes que pueden darse dentro de las actas de legalización de firmas. ¿Estamos? Ahora vamos con el impuesto. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasa con el impuesto de las actas de legalización de firma? También vamos a utilizar un impuesto fiscal y un impuesto notarial. Con el impuesto fiscal estamos siempre en la ley del impuesto de timbres fiscales y estamos en el artículo 5 en lo referente a las tarifas específicas. Y nos vamos al numeral 7. En el numeral 7 encontramos las actas de legalización notarial de firmas o de documentos. Y ahí encontramos que es un valor de 5 quetzales. ¿Sí? Vean ustedes que acá dentro de las tarifas específicas, ustedes tienen por lo menos que ver, démosle una leidita a todo, ¿verdad? Ahorita aprovechando que estamos leyendo esta ley, démosle una leidita a todo ese artículo número 5 y todas sus numerales para que nosotros tengamos conocimiento de qué impuesto vamos a cubrir. Depende de qué tipo de documento sea. En el caso de las actas notariales, entonces estamos con el numeral 7, ¿verdad? Bueno, ¿y qué otro impuesto vamos a cubrir? Es el impuesto notarial. Y ahí encontramos nosotros. Entonces nos vamos a nuestra ley de timbres notariales y encontramos en el artículo 3, numeral 2, literal C. Ahí donde encontramos lo referente a las actas notariales, también encontramos las actas de legalización de firmas. Y está el valor de 10 quetzales. ¿Sí? Aquí este artículo número 3 también vale la pena que le den una leidita completa para que ustedes pues sepan ubicar qué tipo de documento ya lleva un valor indeterminado y se le debe colocar el impuesto
de 10 quetzales o que sí puede variar dependiendo de qué tipo de documento. Se debe inhabilitar ese impuesto fiscal igual, ¿verdad? Después de su firma y su sello, a la par ustedes colocan los timbres correspondientes y los inhabilitan con su sello sin ningún problema. Bueno, veamos pues la validez o cuáles son los efectos jurídicos de estas actas de legalización de firma y encontramos que el fin de la, perdón, el fin de la legalización de firma se limita a acreditar la autoría y reconoce una persona respecto a dicha firma, para la cual se identifica lo que es válido y cierto a partir de la fecha en que se ha procedido a redactar la correspondiente acta de legalización. El acta de legalización de firma provee certeza en cuanto a la persona que firmó y a la fecha cuando ella se ha reconocido como autora de la firma, ¿verdad? Bueno, entonces ahí estamos. Tenemos entonces ahora la siguiente clasificación de las actas de legalización y son las de las actas de legalización de firma, de, de, de documentos, perdón. Es el acto por medio del cual un notario da fe de que la reproducción o copia de un documento original se le ha presentado, que es auténtica o auténtico el documento por haber sido obtenido del original en su presencia. Es el instrumento público que se redacta directamente en la copia o en la hoja adicional que reproduce un documento original que se ha presentado por medio del cual un notario, con las formalidades de ley, da fe de que la reproducción es auténtica por haber sido obtenido del original en su presencia. ¿Sí? Bueno, aquí vamos a ver que entonces también existen dos variantes. Está el documento que ya llega en forma de fotocopia, ¿verdad? Que ya fue reproducido de su original, o bien cuando nosotros mismos realizamos esa reproducción. ¿Está? Entonces, esa pequeñita frase es la que va a variar, depende de cómo se dé. Veamos. Tenemos el acta de legalización de documentos, es el instrumento público que redacta un notario con las formalidades de ley a efecto de autenticar que la reproducción de un documento original se le ha presentado, que es fiel por haber sido obtenida directamente del original en su presencia, el cual consta en la misma copia o puede que se dé en una hoja anexa según la disponibilidad del espacio, ¿verdad? Bueno, aquí a diferencia de como nosotros vemos los formularios para el acta de legalización de firmas, que por lo regular ellos dejan el espacio para que se haga ese acta de legalización. Pero cuando hablamos de un documento, no, lo que nosotros vamos lo que usted como notario va a dar fe de que es como que fuera el original, es de otro documento que al final lo que tenemos que hacer es sacarle fotocopia y con esta acta de legalización y su firma le vamos a dar efectos jurídicos, una validez jurídica. Entonces, a veces en el mismo documento hay espacio para poder redactar esta acta de legalización, pero en otros casos no va a haber espacio. Entonces, vamos a necesitar hacerlo en una hoja adicional.
¿verdad? Entonces, todo es cuestión de que nosotros pongamos atención, qué es lo que nosotros vamos le vamos a dar eh, la autenticidad y así poder redactar. Esta acta de legalización es pequeña, pero sí es muy importante que pongamos los puntos claros para que no se la vayan a rechazar a su cliente. Veamos, pues tenemos acá los requisitos. Y estos ya los vimos ahorita rapidito cuando leímos lectura a nuestro artículo del Código Notariado al 54 y al 55. ¿Sí? Entonces, veamos, pues tenemos requisitos que la fotocopia, la fotostática u otra reproducción elaborada por procedimientos análogos sean procesadas, copiadas o reproducidas de su original. Y B, que la fotocopia, fotostática y otra reproducción se obtenga en presencia del notario. Bueno, entonces veamos. Contenido y formalidades. Lugar y fecha en que se ha elaborado el acta. Fe de que las reproducciones son auténticas. Una breve relación de los datos que constan en las hojas anteriores o de la que ustedes van a dar la autenticidad. Firma y sello del notario en todas las hojas y la firma y sello del notario precedidos de las palabras por mí y ante mí al final del acta de legalización de documento, ¿verdad? Acá no es necesario que firme la parte requerente porque no estamos haciendo constar su firma, ¿verdad? O algo que ellos dijeron. Nosotros estamos haciendo constar que el documento es original porque es una copia o fotocopia o fotostática o escáner del original, ¿verdad? Entonces, por eso nosotros solo se firma por ustedes como notarios y es precedido de las palabras por mí y ante mí. Veamos, esto también lo encontramos en nuestro artículo 55, ¿sí? El 54 que ya le dimos lectura, que era lo referente a en qué consiste la legalización de documentos. Y vemos en el artículo 55 los requisitos están en el literal B, ¿sí? Ahí encontramos entonces, cuando sea de fotocopias, fotostáticas u otras reproducciones, quiero ver, elaboradas por procedimientos análogos en el lugar y la fecha, fe de que las reproducciones son auténticas, una breve relación de los datos que consten en las hojas anteriores a aquella en que se consigne el acta o de todo documento legalizado, cuando materialmente sea imposible levantarla sobre el propio documento. Permíteme que si no se me va a apagar aquí. Sobre el propio documento. Y tenemos todas las hojas anteriores a la última deberán ser firmadas y selladas por el notario. En ambos casos, el acta deberá llevar la firma y sello del notario, precedidas en el primer caso de las palabras ante mí, si fuese el de firmas, ¿verdad? Si fuese el de firmas. Y en el segundo caso de las palabras por mí y ante mí, que es la de documentos, ¿sí? Bueno, entonces ahí ven ustedes la diferencia. Veamos, tenemos el artículo 56 que también hace referencia a lo de las legalizaciones. Los vamos a leer de una vez para que ya no nos quede ningún artículo aquí pendiente. Tenemos, si la firma hubiera sido puesta por una persona a ruego de otra que no supiere o no pudiere firmar, ambas comparecerán al acto
Em, para el caso del reconocimiento será suficiente la concurrencia del obligado, lo que hará constar el notario. La persona que no supiere o no pudiera firmar pondrá su impresión digital al pie del acta, ¿sí? La validez, que está en el artículo 57, y es la auténtica no prejuzga acerca de la validez del documento, ni de la capacidad, ni personerías de los signatarios o firmantes. El artículo 58 menciona que el notario firmará y sellará la o las hojas anteriores a la que se encuentre suscrita el acta de auténtica, haciendo constar en la misma esa circunstancia. Eso es cuestión de redacción. Y ahorita en el ejemplo que yo les acabo de colocar, que ahorita vamos a ver más adelante, ahí les coloco la diferencia. Tenemos... Si el acta de auténtica se escribiera en hoja independiente, el documento se hará relación de esta en el acta. Y tenemos el artículo 59. En cada acta de legalización, el notario tomará razón en su propio protocolo dentro del término que no excederá de 8 días, haciendo constar. Y los requisitos para la toma de razón, que esas ya las vimos, ¿verdad? Bueno, entonces no lo vamos a volver a leer porque eso ya vimos cuando, esto ya lo anotamos cuando vimos lo referente a la toma de razón de legalización de firma. Veamos, entonces, ahora sí nos vamos al ejemplo. Y tenemos acá, bueno, en la ciudad de Guatemala, departamento de Guatemala, el 25 de septiembre del año 2022, yo, notaria, doy fe que la presente hoja, bueno, ¿cuándo vamos a utilizar la presente hoja? Por ejemplo, un documento personal de identificación, ¿sí? Bueno, tenemos el documento personal de identificación. Que la presente hoja es auténtica por haber sido reproducida directamente de su original. Ahí es el ejemplo que les coloco acá. Perdón, hoy ando un poco distraída. Directamente de su original, hoy en mi presencia, en la que se reproduce un documento personal de identificación de la señora Laura Marina Vélez Corado, quien se identifica con el documento personal con un código único de identificación 2410, espacio 86610, espacio 0501, extendido por el Registro Nacional de las Personas, República de Guatemala, Centroamérica, las cuales número, sello y firma. Bueno, entonces ahí están todos los requisitos, porque si entre los requisitos vimos lugar y fecha, fe de que es auténtica, establecer si es en la presente hoja o es en hoja anexa, establecer si es el acta se redacta dentro del mismo documento o en otra hoja independiente, una breve descripción de lo que contiene el documento que usted está legalizando. En este caso es un documento personal de identificación. Antes se hacía mucho de las tarjetas de circulación. Ahora, como las tarjetas de circulación son digitales, es más fácil imprimirlas, ¿verdad? Si la extraviamos, simplemente se imprime otra y no hay ningún problema. Pero antes, si se extraviaba, había que hacer una reposición. Entonces, por lo regular, preferíamos cargar una tarjeta de circulación con su auténtica y la original la guardábamos en la casa, ¿verdad? Ya si se nos perdía la auténtica o la legalizada, era más fácil reponer esa que reponer la original, por ejemplo. Entonces, solo se hace una breve descripción de qué es lo que contiene. Si hubiese contenido acá, por ejemplo, la tarjeta de circulación,
se indica, ¿verdad? Que contiene una tarjeta de circulación del vehículo y todos los datos, ¿verdad? Placa del vehículo, nombre del propietario, el color del vehículo, modelo, eh, ¿qué más? El color y otras características por ahí. Bueno, como les había indicado, como es un documento, entonces la ley no establece de forma obligatoria que vaya la firma de la persona que está requiriendo este tipo de legalización. Entonces, con que vaya precedido de las palabras por mí ante mí, firman y sellan y colocan los impuestos correspondientes. Ahorita vamos a ver lo referente a los impuestos. Bueno, acá están las variantes que yo les decía o que la misma ley establece. Si es en hoja, porque estamos dándole legalización a un título o a un diploma, ¿verdad? Que a veces en diferentes trabajos es requerido. Ahí no hay espacio para realizar este tipo de actas. Entonces se tiene que hacer en una hoja adicional, ¿sí? Entonces es cuestión de redacción nada más, porque acá, en lugar de que ustedes pongan en la presente o que la presente hoja, ¿sí? Ustedes van a redactar de la hoja que antecede, ¿sí? En esta parte. Entonces colocamos eh, la o las, si fueren varias, ¿verdad? La hoja que antecede es auténtica por haber sido reproducida directamente de su original, hoy en mi presencia, en la que se reproduce un título universitario perteneciente a Laura Marina Vélez Corado, emitido por la Universidad Rural de Guatemala. Punto. ¿Verdad? Ahí está. ¿Qué otra variante? Cuando ya nos llevan la fotocopia. Entonces, que la hoja que antecede es auténtica por haber sido reproducida. Entonces, la cual fue reproducida de su original, ¿verdad? Y ya no colocamos que fue en mi presencia, ¿verdad? Entonces, solo como reconocido. Tenemos acá la variante, si son más hojas, tenemos que colocar, por ejemplo, que consta de 2 hojas, ¿sí? Entonces, que las hojas que anteceden por haber sido reproducidas en mi original, la cual constan en 2 hojas, tamaño oficio, tamaño carta, y que contienen un título universitario, ¿verdad? Supongamos que en una le hayan colocado la parte de enfrente y en la otra lleve los sellos que se le colocan de la SAT, de la Contraloría, etcétera, ¿verdad? Entonces, todo depende de qué documento nosotros estamos autorizando y así lo redactamos, ¿verdad? Entonces, son pequeñas cositas que varían en ese sentido. Igual lo leímos en la ley, ¿verdad? Ahí, ahorita que leímos el artículo 55, literal B del Código de Notariado, vimos lo referente a que si son varias hojas, que si es una hoja anexa y que qué se tiene que colocar, ¿verdad? Supongamos que estamos en la del título. Eh, como le sacamos fotocopia al título, bueno, por lo regular, el título ya viene en reducción para que nosotros podamos sacarle fotocopias en tamaño oficio. Entonces, se le saca la fotocopia y a esa ustedes también le tienen que firmar y sellar. No coloca impuesto, solo se firma y se sella. El impuesto únicamente lo va a colocar acá, en su acta de la legalización. Usted firma por mí ante mí,
firma, sella y a la par coloca los impuestos, ¿verdad? ¿Qué tipo de validez va a tener el acta de legalización de documento? Y tenemos que la validez de la legalización de documento se limita a acreditar lo que es válido y cierto a partir de la fecha que se ha producido, a redactar lo correspondiente al acta de legalización de documentos. Únicamente vamos a dar fe de que la copia que nosotros estamos legalizando fue reproducida de su original. Por lo tanto, ya con su firma y su sello, va a ser como que fuera el original, ¿verdad? Bueno, ¿qué impuesto entonces? Tenemos los dos impuestos. El timbre fiscal del valor de 5 quetzales, que está ubicado en la ley de timbres fiscales, en el artículo 5, en lo de las tarifas específicas, numeral 7, y ahí establece las actas de legalización notarial de firmas o documentos. Y tenemos el notarial, que está en el mismo artículo, que es el artículo 3 de la Ley de Timbres Notariales, numeral 2, inciso C, donde establece actas notariales y de legalización de firmas o documentos. ¿Estamos? Entonces ahí colocamos el impuesto a la par de por mí ante mí, su firma. Si fueron varias hojas, las numeramos, ¿verdad? Les ponemos su foliación. Si son dos, por ejemplo, colocamos uno de dos en la fotocopia del título y donde ustedes redactan el acta de legalización, ponen dos de dos y es normal. Si fuese solo una hoja, no es necesario numerar, porque además está haciendo constar ahí que está en la presente hoja, ¿verdad? Ahí estamos. Bueno, muy bien. Entonces, eso ha sido todo por el día de hoy, su clase número 11. Cualquier duda, ya saben, me pueden escribir al correo sin ningún problema. Yo trato de responderles el día de hoy o en el transcurso de la semana, cuando ustedes estén repasando, si les surge una duda, la pueden consultar sin ningún problema. De hoy en 8 no nos vemos y desde ya les deseo éxitos en su segundo parcial y que les vaya muy bien a estudiar un montón. Muchos éxitos nuevamente y les deseo una feliz noche. Gracias.